el congreso terminó del mejor modo posible. Todos los cirujanos recibieron elogios e incluso premios. Además, le dieron un tiempo a Frin para felicitarla por estar en Londres, haciendo de su nombre en el lugar un honor, pues todos la conocían por su gran desempeño en Tailandia. Aunque ambas seguíamos molestas por la discusión que tuvimos, no dejamos que aquel mal sentimiento se interpusiera entre nuestra celebración. Ella estuvo por su lado y yo por el mío. Sin embargo, aún sentía el enorme deseo de estar con ella. Distraje a Charlotte de cualquier pregunta, diciéndole que Frin y yo tomaríamos distancia, y, ya que mi prima vio el cómo nos encontrábamos, creyó mis palabras. Sabía que mantenerme enojada con Frin no serviría de nada. Ella tenía un punto a tratar y odiaba que tuviera razón, pero yo simplemente no podía aceptar que me quisiera tratar como la peor basura del mundo. Al llegar al hospital, me mantengo en mi auto por varios minutos, respirando con calma y tratando de mantenerme serena para poder pasar el día. Sarocha quería que fuera su mano derecha, pero eso era trabajo de Nam, así que no sabía bien a lo que se refería. Además, aún seguía sin saber en qué punto nos encontrábamos, puesto que ninguna de las dos ha decidido dar su brazo a torcer en cuanto a la última pelea que tuvimos. Dios, hasta parecemos un matrimonio. ¡Qué horror! Salgo del auto y observo su motocicleta estacionada a unos metros del lugar. Suspiro fuerte y cierro mis ojos, recordando el prado, buscando mi lugar seguro para poder pasar el día sin necesidad de perder el control. Caminando hasta el hospital, me dirijo directamente a mi piso, ya lista para lo que sea que vendría. Me acerco hasta la estación de enfermeras y recibo la carpeta que me da la joven allí, quien me sonríe con timidez. Observo lo que debo hacer y me sorprendo al notar que, en definitiva, todo tendría que ser a un lado de Frin. ¿Cómo es que convenció a mi madre? Amanda sabe bien que nos la vivimos discutiendo. Miro a los lados y trato de buscar a sus compañeros de trabajo, pero ninguno está por el lugar. Observo una última vez la hoja en mis manos y, luego, cierro la carpeta, entregándola a la chica. La doctora Sarocha está hablando con la doctora Amanda. Dijo que podías ir hasta la oficina y esperarla. Ella me explica, señalando el pasillo. ¿En su oficina?, pregunto sin poder creer, notando cómo la chica asiente tímida. Está bien. Camino a pasos lentos y, al girar mi rostro, Frin ya está acercándose, leyendo un documento en sus manos. Pasa a mi lado sin mirarme, dirigiéndose hasta su oficina. Giro mis ojos y camino, notando que ha dejado la puerta abierta para mí. Al pasar, cierro esta con seguro y luego camino hasta quedar frente a su escritorio, tomando lugar en una de las sillas. Ella continúa concentrada en sus documentos, leyendo todo en silencio. Aclaro mi garganta y me cruzo de brazos, sintiendo su mirada en mí. Lo siento, esto es importante, dame un momento. Habla, continuando en lo suyo. Me permito observar la pared detrás de ella, todos sus logros y reconocimientos pegados allí en perfecto orden, mostrando al público que ingrese a dicha oficina. Hoy solo tendremos que hacer revisiones de rutina, a menos que llegue alguna emergencia. Por fin cierra la carpeta, mirándome. Nam estará a cargo de otros asuntos, pero todos están al tanto. ¿Y Billy?, preguntó con curiosidad. Ella sonríe y entrelaza sus dedos sobre el escritorio. Está en el piso de neurología, no lo quiero por aquí cerca. Evito sonreír ante aquellas palabras, mordiendo internamente mi mejilla. Ingfa trabajará con Charlotte el día de hoy, y Henk está a cargo de mi madre por hoy. Samantha está libre. ¿Es necesario que me des un reportaje de todo?, pregunto, desviando la mirada hacia la ventana. Lo es cuando trabajarás para mí. Necesito que tengamos la misma comunicación que tengo con mi equipo. La miro de nuevo, notando cómo pasa toda su mirada por mi cuerpo. ¿Hoy es día de falda?, pregunta, concentrada en mis piernas expuestas. ¿Tienes un problema con eso?,
sonríe, regresando su mirada a mi rostro. Vamos, tenemos una reunión con Amanda. Frunzo el ceño y me levanto. ¿Qué? ¿Desde cuándo? Pregunto sorprendida. Ella se pone de pie, quitándose su estetoscopio. La reunión es con cirujanos, por eso no lo sabías, niña. Gira los ojos, negando. Tu madre no tiene que reportarte todo. Camina hasta la puerta. Serás una futura cirujana, así que tienes que estar presente. Susurra cuando me acerco, guiñándome un ojo. Estúpida. Abre la puerta y me deja salir primero, así que ajusto mi bata a mi alrededor, evitando mirarla. Ambas caminamos en silencio. Mantengo mi vista fija en el suelo mientras trato de evitar recordar todo lo que hicimos en el Congreso, incluso tratando de evitar el recuerdo de nuestra discusión. Ella no parecía querer hablar sobre eso, y yo no le iba a exigir una disculpa. Al final, Frin tenía razón, y yo solo me molestaba porque no me gustaba estar equivocada. Nos dirigimos hasta el elevador, pues probablemente la reunión sería en el salón de conferencias, y en cuanto las puertas de este se cierran, Sarocha me toma de la cadera, pegándome a la pared. La sorpresa en mí es tanta que no sé cómo reaccionar, así que solo coloco mis manos en sus hombros, mirándola muy sorprendida. ¿Puedo besarte? Su pregunta se siente como una súplica, y mi cuerpo parece reaccionar ante ello. Muevo mi cabeza en afirmación, tragando saliva. Sus labios toman los míos en desesperación. Su respiración es pesada al igual que la mía. Sujeto sus hombros con fuerza, sintiendo que podría caer en cualquier momento. Ella me abraza por la cintura, pegándome a su cuerpo, perdiéndome en aquel maravilloso beso. Frin besa como los malditos dioses, y ni siquiera estoy segura de si eso sea una afirmación. Sus labios carnosos y apetecibles siempre con sabor a cereza, posiblemente por su brillo labial. Nuestras cabezas moviéndose a los lados, simplemente lo mejor. Espera, me separo, lamiendo mis labios, respirando con dificultad. ¿Qué haces? ¿Besarte? Pregunta, como si fuera lo más obvio del mundo. Giro mis ojos y suspiro, sintiendo cómo se separa de mí en cuanto el elevador llega a nuestro nivel. No podía resistirlo, tu boca me atrae demasiado. Ella se observa en el espejo del elevador, limpiando el labial corrido, así que hago lo mismo. Tienes un imán para mis manos, señorita Armstrong, susurra en mi oído, haciéndome estremecer. Frin sale del elevador y comienza a caminar, conmigo detrás de ella. Era sorprendente cómo ambas pasábamos de estar molestas por discutir, a besarnos y luego desearnos. No sabía si aquello era el comportamiento más sano que existiera, pero me estaba gustando demasiado. Frin parecía amar jugar con fuego, y, sinceramente, a mí me encanta mucho ese juego también. Si nuestra relación sería de este modo, supongo que sería cuestión de acostumbrarme. La incomodidad ya no estaba presente, pero el deseo sí que estaba vivo entre nosotras, creando una tensión tan grande que incluso yo me abrumaba de sentirla. Al ingresar al salón, nos damos cuenta de que hay pocos en el lugar. Es un sitio grande, con varios mesones largos en el medio, para que así se tenga más comodidad al momento de tomar lugar y poder escuchar las reuniones. Camino hasta estar al frente y poder tener un puesto mucho más cómodo y accesible a la charla. Pero Frin me toma del brazo, llevándome hasta el último puesto, indicándome que me siente en la esquina con ella a mi lado. Se mantiene en silencio, tamborileando sus dedos sobre la mesa, mirando al frente. Todos comienzan a llegar y entre ellos mi madre, quien, al verme, me sonríe, colocando sus documentos sobre el pequeño podio de madera que hay al frente. ¿Cómo es que convenciste a mi madre?, pregunto, manteniendo mi mirada al frente. Frin saca un pequeño cuaderno de notas, buscando en los bolsillos de su bata un bolígrafo. Tu madre haría todo por ti, niña. No deberías preguntarme algo tan obvio. Giro mis ojos.
observando cómo ella mueve el bolígrafo entre sus dedos con gran habilidad, haciendo que recuerde lo bien que lo hace en mí. Aclaro mi garganta y me cruzo de piernas, mirando a mi madre al fondo. La convencí de que estarías presente en más cirugías, así que trabajaremos en tus ataques. Giro mi rostro con gran velocidad, mirando sorprendida a Frin. No te dejaré sola en esto, Becky, tranquila. Cruza su mirada con la mía, colocando su mano sobre mi pierna. Y ella no estará presente para que no te abrume. Por suerte, aquellas mesas tenían madera hasta el suelo, cubriendo las piernas de cada persona. Así que si mi madre quisiera mirar, lo único que se encontraría es un bloqueo que le impida observar lo que sucede. Además, Frin nos llevó hasta el final, así que dudo mucho que mamá pueda ver algo. Golpeo su mano y la alejo de mí, entrelazando mis dedos sobre la mesa. Sin embargo, Frin vuelve a poner su mano en mi pierna, moviéndola para bajarla. Sabes que mis ataques son involuntarios, no los puedo controlar, le recuerdo, golpeando de nuevo su mano. Si esto empeora, deja de concentrarte en lo malo, me mira fijamente. Concéntrate en lo que es mejor para ti, en lo que debes hacer para mejorar. Solo así aprenderás. Habla firme mirando al frente. Hoy hablarán sobre el Congreso y algunas cosas que deben hacerse para cuando lleguen emergencias, así que te aburrirás un poco. Cambia de tema, explicándome lo que sucederá. Me quedo en silencio, volviendo a tomar su mano. Sin embargo, ella aprieta con fuerza mi pierna, haciéndome saltar por el susto. La miro por varios segundos y luego me rindo, dirigiendo la vista al frente. Mamá se coloca en el podio para dar inicio, pero mi atención está en cómo Frin no deja de inquietarme con gestos sutiles bajo la mesa. Frin mantiene la mirada al frente, escribiendo con su mano libre, como si no pasara nada, y cuando apagan las luces para iniciar la presentación, se acerca más a mí, jugando con el borde de mi falda de forma casi imperceptible. Deja de hacerlo, susurro, pero la descarada solo sonríe. Frin, nos vas a meter en problemas. Ella suelta el bolígrafo, acercando su rostro a mi oído. Solo serán problemas si no guardas silencio, así que será mejor que hagas tu mayor esfuerzo. Susurra, regresando a su lugar, tomando nuevamente el bolígrafo para anotar lo que está en la pantalla. Mamá está demasiado concentrada en su trabajo y los demás no parecen notarnos, pues prácticamente estamos en la última fila. ¿Por qué llevas falda hoy? ¿No es más cómodo el pantalón?, pregunta bajo, prácticamente susurrando solo para mí. Cualquiera puede hacer esto si se sienta a tu lado, no me gusta. ¿Vas a darme órdenes de cómo vestir?, suspiro, manteniendo mis manos sobre el escritorio, evitando hacer algún movimiento que genere sospecha en los demás. Te recuerdo que puedo hacer lo que yo quiera. No conmigo. Su vista vuelve al frente, ejerciendo presión en mí. No estamos juntas. Bajo mi mano para sujetar su muñeca, manteniéndola en su lugar. Frin nuevamente se acerca hasta mi oído, haciendo que me estremezca. Tirana sexy. Es una traviesa que sabe perfectamente cómo provocarme, sabe qué decir y cómo hacer que mi cuerpo se rinda ante ella. Me odio tanto. Desde el día en que te besé, creo que sí lo estamos. Habla firme, continuando con lo que hace. Así que te sugiero que no me hagas molestar. Suelto una suave risa, cubriendo el suspiro que quería salir. Ten cuidado con esas ilusiones que te haces. Muerdo mi labio, respirando con dificultad por sus movimientos lentos pero firmes. Es una completa locura cómo Frin puede hacerme sentir tanto con apenas un toque y unas pocas palabras. Me descubro completamente alterada, mientras ella mantiene un ritmo sutil y disimulado, como si nada pasara, concentrada en lo que ocurre frente a nosotras. ¿Cómo es posible que mantenga la calma? Ella parece ajena a lo que está sucediéndome, y el hecho de que alguien podría vernos me genera más emoción.
¿Cómo es que esto tan peligroso es tan delicioso? Suspiro bajo y muerdo mi labio inferior, evitando hacer ruido. Sujeto el borde de la mesa para evitar tomar su brazo y me permito cerrar los ojos, sintiendo cómo mi cabeza da vueltas. Ella retira su mano lentamente y deja un leve toque en mi pierna, lo justo para hacerme contener la respiración sin apartar la vista del frente. «Esto está mal», susurro, pero ella me ignora por completo. Cierro nuevamente mis ojos, suspirando. «Continúa», le pido, sujetando su muñeca. Sin embargo, ella se detiene y me observa con una sonrisa, como si disfrutara del efecto que tiene en mí. «Eres tan tentadora», acerca su rostro para susurrarme. «Podría ser que lo olvides todo ahora mismo». «¿Y por qué no lo haces?», pregunto con atrevimiento. «¿Doctora Chang Kim-ha?». Ambas miramos al frente. Aclaro mi garganta y me acomodo en mi lugar mirando la mesa. «¿Está todo bien por ahí?», mi madre pregunta, dando unos pasos al frente. «Sí, le estaba explicando unas cosas a Becky que no entiende. Todo está bien». Frin habla con tranquilidad, sonriendo a mi madre. Es una descarada. Tiene un modo de actuar perfecto. «Está bien, por favor, ambas presten atención». Mi madre me mira por varios segundos, así que le sonrío con inocencia. «Disculpen». Frin se presta a disculparse, inclinándose hacia adelante y luego enderezándose. Mi madre continúa con lo que está diciendo, así que me concentro en la pantalla frente a todos nosotros. Sin embargo, la cirujana no tiene suficiente y vuelve a posar su mano en mi pierna. Rindiéndome ante sus actos, dejo que haga lo que quiere hacer, pues, a decir verdad, me tiene hecha un desastre desde el primer instante en que lo hizo, así que si me deja sin darme lo que quiero, probablemente acabaré con ella. Frin acaricia mi pierna con suavidad y provoca que suelte un suspiro involuntario. Su forma de actuar me deja sin palabras. Sabía que era una buena cirujana, pero jamás imaginé que sus manos tuvieran otros talentos. «Más lento», muerdo mi labio, intentando no hacer ruido. «Continúa». Me acerco a su oído, soltando un leve suspiro. Observo su rostro y sonrío al verla morderse el labio. Respiro con fuerza, sintiendo cómo todo mi cuerpo se tensa. Ella acerca su rostro, conteniendo un suspiro. «Me encanta cómo reaccionas», susurra cerca de mi oído. «Vamos, señorita Armstrong». Mis piernas tiemblan, el pulso se dispara, pero justo antes del desenlace se detiene. «Maldición, te voy a matar». Trato de recuperar el aire perdido y cuando voy a continuar con mi monólogo, todos se ponen de pie aplaudiendo. «Diablos». Recupero la razón que había perdido gracias a lo que hizo Frin y me pongo de pie junto a ella, aplaudiendo del mismo modo. Por Dios, ni siquiera escuché todo lo que estaba hablando. Aclaro mi garganta y evito mirar a la cirujana. Todos comienzan a salir del enorme salón, despidiéndose de mi madre. Mientras tanto, Frin y yo nos mantenemos en nuestros lugares. Siento un cosquilleo insistente, así que no dejaría que ella se saliera con la suya. Mamá se acerca con una sonrisa. Frin rápidamente mete sus manos en los bolsillos de su bata, sonriéndole. Descarada. «Excelente reunión, Amanda», Frin la halaga. «Me hubiera gustado que Charlotte estuviera aquí». «Oh, bueno, me temo que la hora de la reunión la tomó por sorpresa. Ya tenía una cirugía programada». Mi madre explica mirándome. Me mantengo en silencio, con mis brazos cruzados bajo mi pecho. «Veo que ustedes ya comienzan a llevarse mejor. Creo que debí amenazarlas con suspenderlas desde el principio». Tanto ella como Frin se ríen a carcajadas. Sin embargo, yo solo giro los ojos, pues aquella era una broma algo aburrida. «Eso no volverá a suceder». Frin se acerca, acariciando mi brazo. «Becky y yo hemos descubierto algo que nos gusta a ambas, así que lo vamos a poner a prueba». Descarada. Frin es una descarada.
Me alegra saberlo. Mi madre mira su reloj. Bien, debo irme. Tengo que hacer otras cosas. Se gira para comenzar a caminar. Oh, y quería decirte que me parece buena idea que mantengas a Becky como mano derecha. Es la primera vez que la veo aquí y se vio muy interesada. Sonrío con inocencia despidiéndome de mi madre, y en cuanto ésta sale, Frin suelta una enorme carcajada golpeando la mesa. «Oh, eres buena», me señala. Frunzo el ceño y golpeo su espalda y brazos, escuchando cómo se queja. «Deja de golpearme». «Idiota, por poco y nos descubre». Señalo la puerta, continuando con mis golpes hacia ella. Sin embargo, Frin me sujeta de las muñecas, sonriendo con malicia. «Suéltame, no vas a tener nada hoy». «¿Por qué? ¿No quieres que termine con lo que empecé?», pregunta con inocencia, pegando mi cuerpo a la mesa. «Arrogante», susurro, sintiendo mis mejillas calientes ante su cercanía. «Lo soy», giro los ojos, empujándola por los hombros para alejarme. Escucho su risa mientras camino, saliendo del salón. Sonrío con satisfacción cuando la escucho caminar detrás de mí, sintiéndome algo empoderada al saber que ella podría fácilmente hacer lo que yo le pidiera. Sin embargo, no debía tomar muchas alas con eso, pues, según sus palabras, ella piensa que estamos juntas, cuando realmente solo estamos teniendo algo casual, así que aprovecharme de una Frin capaz de darme todo no estaba en mis planes. No debe ilusionarse con tonterías. Tomo dirección hacia el elevador y por alguna razón ella se dirige a las escaleras. Le doy poca importancia y subo, presionando el nivel de cardiología. Tarareo una canción mientras llego a mi piso. En cuanto las puertas se abren, camino hasta el pasillo, buscando a la cirujana. Por Dios, se supone que debo estar con ella. ¿Dónde está? Camino hasta su oficina y abro la puerta, observándola en su escritorio, leyendo unos documentos. ¿Tiene supervelocidad o algo así? Al cerrar la puerta, ella se pone de pie y camina hasta donde estoy, colocándole seguro a la oficina y luego cerrando las persianas de su ventana. La miro sin entender, pero al mismo tiempo sintiendo la tensión entre nosotras. Me tambaleo un poco cuando se gira para mirarme, sonriendo con malicia. ¿Crees que tienes un poder sobre mí?, pregunta, caminando hasta hacerme retroceder. Te arrastras por un beso, así que sí, lo tengo. Hablo firme, manteniendo un tono de voz sereno, evitando que note lo nerviosa que me pone. ¿No beso bien? Claramente besa muy bien, pero yo sé disimular lo que ella no. ¿Hay algo que no le agrade? ¿Debo mejorar? Me acorrala en el escritorio, así que me sujeto del borde de este, tragando saliva. ¿Tienes que saber si eres buena? Frin asiente, tomándome de la cintura. ¿Te llena mucho más el ego, acaso? Puede ser. Sonríe orgullosa. Giro los ojos, sintiendo su olor invadir mis fosas nasales. Y dices que no toleras mi comportamiento. Eres peor que yo. Sonrío, subiendo mis manos hasta el cuello de su camisa, acercándola. ¿Quieres saber si eres buena? Por favor. Habla bajo, acariciando mi abdomen. Termina lo que estabas haciendo en el salón, y te lo diré. Beso rápidamente sus labios, alejándome un poco y haciendo presión, haciendo que se arrodille. Me gusta verte de rodillas. Ten cuidado con lo que dices, susurra, acercándose con descaro. ¿Todo esto por mí?, añade con tono burlón. Me estremezco al sentir su cercanía. ¡Oh Dios!, escucho su risa. Pensé que no haríamos esto en él. Contengo un suspiro al sentir su contacto. En el hospital, con mi otra mano sujetando el borde del escritorio. Dios. Sabe exactamente cómo hacerme perder el control, o tal vez simplemente soy demasiado sensible. Mi respiración se acelera y mi cuerpo arde. Bajo la mirada y tomo su cabello, guiándola con suavidad, pero ella se incorpora,
Me sujeta con firmeza de las caderas y me ayuda a sentarme sobre el escritorio, empujando algunos objetos a un lado. En el proceso, mi ropa se desordena ligeramente, dejando que el aire roce mi piel. Jamás imaginé que la doctora Chang Kim-ha hiciera esto en el trabajo. Sonrío con malicia, tomando su mandíbula para acercarla a mis labios. Solo cuando me provocan, susurra luego de separarse. Y usted, señorita, me provoca demasiado, tanto que me gustaría simplemente ver cómo reacciona. Me estremezco ante sus palabras y el toque suave, observando cómo se deja llevar. Es tan cautivadora, susurra, acariciando mi cuello con ternura y apoyando su frente contra la mía. Se siente increíble, susurro. No te detengas. Me dejo llevar por las sensaciones que recorren todo mi cuerpo. Mis piernas tiemblan y siento los brazos entumecidos, con el corazón latiendo a toda velocidad. No intento contener los sonidos que escapan de mi boca. Frin logra desarmarme y reconstruirme al mismo tiempo. Su cercanía, su respiración en mi piel, su toque firme y la calidez de su cuerpo contra el mío lo inundan todo. Es un mar de sensaciones. Ella es toda una tentación. El sudor baja por mi cuello mientras sostengo suavemente su rostro cerca del mío. Puedo sentir su respiración agitada junto a la mía. Sus manos se mueven, haciendo que pierda la noción del tiempo. Cuando ya no puedo resistir más, dejo escapar su nombre en un suspiro profundo, entregándome a la sensación que me envuelve. Jadeando ligeramente, cierro mis ojos y apoyo las manos en el escritorio, tratando de recuperar la compostura. ¡Diablos!, hablo con dificultad. Ella aún está recostada sobre mí, pero en cuanto se incorpora, sube su rostro hasta el mío. Eres sin duda una caja llena de sorpresas, susurro sobre sus labios, sintiendo cómo me besa con suavidad. No te sorprendas de todo lo que puedo hacer. Te dije que era buena. Me río de sus palabras, limpiando el sudor de su frente con la mano. Me gusta esto, van a durar, dice mirando mi cuerpo, y al hacer lo mismo, lo recuerdo, dándole un golpecito en el hombro. Eres una salvaje. Por tu culpa no pude disfrutar de la piscina del hotel. Estas marcas van a tardar en irse. Ella solo se encoge de hombros, sonriendo con picardía. Oh, eso era lo que querías, ¿no? ¿Viste el bikini que tenías? Prefiero que estés cubierta. Puedes hacerlo para mí. Se acerca, pero desvío mi rostro riéndome sin gracia. Eres una maldita posesiva. Nuevamente se ríe, causando que suspire en frustración. Y ahora has hecho que arruine mi falda. ¿Esperas que camine así por ahí? Pregunto en broma, pero su rostro se vuelve serio. Frin se aleja hasta acercarse a un perchero de su oficina y, detrás de este, saca una bolsa en donde lleva un pantalón. Soy solo un poco más alta que tú, pero creo que este te quedará. Frunzo el ceño sin comprender, pero tomo el pantalón oscuro que me da. Sabes que esto levantará sospechas, ¿no? Pregunto con ironía, quitándome mi bata blanca, observando cómo ella toma lugar en una de las sillas. Deja de pensar en eso, nadie se va a enterar de nada. Antes de bajar mi falda, la miro por varios segundos, haciéndole una señal con mi dedo para que se voltee, a lo que ella solo se ríe. Por favor, Becky, he besado más que tu boca. Ajusta la bata blanca en su cuerpo, mirándome, lo que causa que me estremezca. Sin embargo, no puedo caer en la tentación. Tienes lindas piernas. Tú también. Evito mirarla. De hecho, parece que fuiste modelo. Son largas y bien proporcionadas. Me coloco el pantalón, ahora sí, mirándola. Me gustan. Solía caminar mucho. Supongo que por eso son así. Se pone de pie, acercándose. Dame la falda. La lavaré en cuanto llegue a casa. Extiende su mano, mirándome a los ojos. No es necesario. La puedo llevar a mi casillero. Le explico, enrollando la prenda por completo. Dámela. Yo hago el desastre. Yo lo limpio. Sujeta mi mandíbula, dándome un beso corto.
Tomo su rostro para continuar con el beso, deslizando lentamente mis manos por su torso y abdomen hasta llegar al borde de su pantalón, donde me detengo, soltando un suspiro al notar su reacción. «Déjame entonces a mí encargarme de este desastre», susurro tras separarme de ella, notando su respiración entrecortada mientras realizo mi trabajo. «Eres una atrevida», lo dice la mujer que me hizo perder el control en plena reunión. Frin sonríe con picardía, mordiéndose el labio inferior. Me acerco a besarla, sintiendo su respiración agitada por la intensidad del momento. Muerde mi labio suavemente. «¿Le confieso algo, doctora Chang Kim-ha?» Ella asiente con la cabeza. También me gusta verla así. Aún de pie, coloco mi mano en su hombro mientras continúo con mi trabajo. Su respiración agitada y su sonrisa me animan a seguir, pero el sonido repentino de su teléfono nos interrumpe, recordándonos dónde estamos. Nos miramos con frustración. Me aparto con un suspiro y ella, molesta, se acerca al aparato para revisar el mensaje que acaba de llegar. «Voy a matar a Nam», susurra, pasando una mano por su cabello. Me río de aquello y camino hasta su baño, lavando mis manos. «Estúpida, ¿para qué me dice esto? Tan innecesario». Vuelvo a reírme cuando salgo, escuchándola discutir con su teléfono. «Dame la falda». Habla firme cuando me ve tomar la prenda y al notar que voy a negarme, frunce su ceño. «Haz lo que te digo». «Bien», le entrego la prenda sonriendo. «Se supone que debemos trabajar, así que lávate las manos». Frin guarda la falda en la bolsa, mirándome por varios segundos. «¿Vas a darme órdenes ahora?» Ella habla bajo, manteniendo sus ojos en mí. «Ve a lavarte las manos», le digo nuevamente, escuchando su largo suspiro, caminando hasta el baño de la oficina. Sonrío con orgullo y vuelvo a colocarme la bata, sabiendo a la perfección que ella haría lo que sea que yo le pida. No sabía en qué punto nos convertimos en esto, pero era mucho más agradable que estar discutiendo por tonterías. Frin sale del baño enseñándome sus manos húmedas, y con un leve asentimiento de mi cabeza es suficiente para que ella sonría con felicidad, como si lo que acabara de hacer fuera lo más maravilloso del planeta y hubiera tenido aprobación. Ambas salimos en silencio de su oficina. Las palabras no son necesarias para aquel momento. En cuanto emprendemos camino por el largo pasillo, su teléfono suena y, a los segundos, las sirenas de la ambulancia se escuchan. Frin solo me hace una señal para que la acompañe, así que corro detrás de ella hasta que ambas llegamos a las puertas de emergencia. Rápidamente, varios auxiliares se acercan con camillas y, por alguna razón, mis manos comienzan a sudar y mi corazón palpita con velocidad. Evito hacerlo notar, pasando las palmas de mis manos por el pantalón que llevo puesto, tragando saliva y lamiendo mis labios. Soy del equipo de Frin, soy la mano derecha de Frin. Si es una cirugía, tendré que estar allí. Choque de auto. Un oficial se acerca a la cirujana, entregando la información que necesita. 2 heridos, uno de gravedad, 33 años. La doctora escucha con atención. ¿Es la cirujana de turno? Ella solo mueve la cabeza, observando a la puerta y mirando cuando el auto rojo y blanco llega. Puede existir una posible hemorragia interna. El hombre se va, dejándonos a solas. De inmediato bajan a las víctimas de la ambulancia, subiéndolas en las camillas. «Nam», su voz hace que gire mi rostro hacia ella. «Prepara todo, tendremos una laparoscopía». Frin habla por el teléfono. Al alejarlo de su oído, gira su rostro hacia mí, sujetando mi brazo. Resección de vaso y control de hemorragia de arteria hepática por traumatismo. Un médico con uniforme azul oscuro, quien posiblemente sea el que venía en la ambulancia, se acerca, entregando una carpeta a Frin. La acompañante solo tuvo leves heridas. Ella la toma y asiente, siendo toda la interacción que tiene con el hombre.
Abro mis ojos en sorpresa al darme cuenta de que Frin había adelantado todo, sin ninguna información. Ella realmente es buena. Su mano sigue en mí y yo solo puedo pensar en que me gustaría ser así de genial, y al mirarla, sus ojos buscan los míos, casi en automático. Te quiero conmigo, vamos. Solo muevo mi cabeza, asintiendo. Camino a su lado, pero mi cuerpo parece estar en modo automático. Mi cerebro se ha desconectado por completo de mi cuerpo y no puedo tener reacción alguna más que el sudor en mis manos. Frin me guía hasta la habitación del vestuario, donde ya se encuentran sus compañeros preparados para colocar su traje quirúrgico. Todos están con el cubrebocas, pero aún sin sus guantes, pues, por lo general, estos van al final para evitar una contaminación. Nam ayuda a Frin, y un Heng sonriente me hace una señal con su mano, pidiendo que me acerque. Aún en silencio, me quito la bata blanca, sintiendo mis brazos temblar. El sudor ahora comienza a aparecer en mi espalda y, por un instante, me alarmo al pensar que él lo pueda notar. Puedo hacerlo sola, le digo, sonriendo. Aclaro mi garganta cuando noto que mi voz sale un poco más corta, tragando nuevamente. Déjala, Frin le pide. Ayuda a Billy y a Ingfa, reciban al paciente. Heng hace un movimiento con su cabeza, alejándose. Me sujeto el cabello con una liga de goma y ajusto allí el gorro azul. Luego me coloco el pantalón quirúrgico del mismo color, dejando la enorme bata de último. Concentrada en mi labor, no me doy cuenta cuando Nam sale del lugar, dejándonos a la cirujana y a mí solas. Becky, salto del susto cuando escucho su voz girándome para mirarla. ¿Vas a estar a mi lado, bien? Frin se acerca quitando la bata azul de mis manos para luego comenzar a colocarla en mí. Si te sientes desesperada, haz un ejercicio de respiración. Bajo la mirada, asintiendo, pero ella hace un sonido con su garganta, causando que la mire. Vas a inhalar profundo hasta contar 15 segundos, luego lo vas a retener por 15 más, y al final lo soltarás hasta que cuentes 8. Me explica. En cuanto la bata está en mí, se da la libertad de sujetarme de la cintura. Si sientes que un ataque se acerca, busca tu lugar seguro y mantente allí, en silencio, respirando. Estoy bien. Sujeto sus manos en mí, alejándola. Estoy bien. Tengo que aprender a afrontarlo. Hablo bajo, tomando el cubrebocas para caminar hasta la segunda puerta del lugar. Estarás a mi lado. Quiero que hagas la incisión. Antes de poder salir, me quedo estática, sin saber cómo reaccionar. Yo haré lo demás. Es tu decisión quedarte o irte. Su voz es cercana, hasta que pasa por mi lado, saliendo del lugar. Trago nuevamente saliva y respiro justo como ella me lo dijo, reaccionando para comenzar a caminar, acercándome hasta el enorme lavado de metal. Subo un poco las mangas de mis brazos y abro la llave, metiendo allí mis manos. El silencio que nos invade es cómodo, cada una está en sus pensamientos, y yo solo puedo repetirme una y otra vez lo mismo. No tengas un ataque de pánico. Ingfa ingresa al lugar para alistar a la cirujana estrella, susurrando el procedimiento que se debe hacer, informando cada cosa de la paciente, señalando cada golpe. Me giro con mis manos goteando, y en cuanto la mujer termina su trabajo, me observa. Ayuda a Becky, será quien haga el corte. Frin habla, su voz sonando amortiguada por su cubrebocas. Ingfa se acerca, sonriéndome con ternura. Le devuelvo el gesto y dejo que ella haga lo que tiene que hacer. Ambas estamos en silencio. Observo cómo ajusta los guantes en mí y las mangas de la bata. Lo hace todo con perfección y a una velocidad bastante moderada. Es realmente buena. Siéntete afortunada, Beck, susurra mirándome. Ella jamás dejaría a alguien hacer eso, ni siquiera a mí. Sonríe, alejándose un poco, pero luego regresando a su lugar, atando el cubrebocas detrás de mi nuca.
Y pensar que al principio quería invitarte a salir. Vuelve a sonreír. Qué bueno que no. Frunzo el ceño escuchándola reír. Ouch, digo en sarcasmo. Jamás creí ser rechazada, mucho menos por alguien como tú. Continúa riendo, bajando la mirada. Tú rechazaste a Billy y también fue bueno. Mis cejas se elevan, sintiéndome algo extraña ante sus palabras. Nuevamente, ouch. Nos reímos. Ella sujeta mis manos con fuerza, mirándome a los ojos. Ahora entiendo por qué siempre discuten. Comienzo a negar, sabiendo el lugar a donde quiere llegar. Oh, no te hagas la modesta ahora. Sujeta el borde de mi bata y camisa, acercándome a su rostro. Nam y Heng notaron algo peculiar en tu vestuario, pero descuida, ese secreto está muy bien guardado entre nosotros. Siento cómo mi rostro se calienta, continúo negando, pero ella se ríe. El miedo que sentía anteriormente, ahora, es suplantado por la sorpresa al saber que ellos se dieron cuenta de todo, o tal vez no. Sin embargo, recuerdo bien lo que Samantha me dijo, y ya ellos tienen una sospecha. Si eso es así, será cuestión de tiempo para que los demás lo noten. O tal vez estoy muy paranoica, o tal vez es la reciente cirugía lo que me tiene así. Parpadeo varias veces y miro a Ingfa, quien me guiña un ojo, alejándose para ella misma prepararse. Así que trata de distraerme. A pasos lentos, camino hasta pasar a través de las 2 puertas de metal. El paciente ya está en su lugar y el equipo de Frin esperando por su última participante. Respiro justo como me dijo la cirujana y permito que mi cabeza sea invadida por los pensamientos de que ellos saben lo que ocurre, aunque realmente no ocurre nada, solo tenemos relaciones. No puedo evitar sonreír ante aquello. Ingfa es una odiosa, pero ¿cómo la amo? Me coloco a un lado de Frin, quien tiene sus manos unidas frente a ella, y mientras Billy aplica la anestesia en el paciente, me permito observar a Nam, quien acomoda muy meticulosamente los instrumentos en la bandeja, pasando su mirada por cada uno. En cuanto termina, sus ojos buscan los míos, guiñándome uno. Bajo la mirada, y es entonces cuando Ingfa se acerca hasta Nam, dando inicio así a la cirugía. Me permito cerrar los ojos por varios segundos, respirando, sintiendo mis manos sudar dentro de los guantes y un cierto temblor en mis piernas. Al abrirlos, Ingfa tiene un bisturí extendido hacia mí. Trago saliva y, por un par de segundos, evito tomar aquel instrumento. Sin embargo, con mis manos temblorosas lo tomo, ajustándolo bien en mi mano derecha, sintiendo la mirada de todos sobre mí. Haz un corte pequeño debajo de su ombligo. Frin habla bajo, solo para mí. Evita señalar, pero aún así yo lo hago. Sí, justo allí. Un pequeño punto hecho con tinta de rotulador está en la piel, probablemente hecho por alguno de los que están allí conmigo. Suspiro profundo y parpadeo varias veces, sintiendo mi cabeza entumecida. Respira, Becky, susurra. Solo es un corte. Vamos, Becky, no seas una inútil. No seas una decepción. Trago saliva y respiro justo como me dijo Frin. En cuanto coloco la herramienta en la piel, contengo el aliento, contando hasta 10. La presión sobre la superficie me hace cerrar los ojos y cuando los abro, suelto el aire retenido. Me concentro en llegar hasta la segunda marca, ignorando cualquier otra sensación, mientras de fondo solo se oyen las máquinas conectadas al cuerpo. Tranquila, lo estás haciendo bien. Mi dedo índice se mancha ligeramente y cuando retiro el instrumento, Nam se acerca con rapidez, insertando el dispositivo con precisión. Heng la asiste ajustando la pequeña cámara que introducen con cuidado. Billy enciende la pantalla a un lado, mostrando de inmediato una imagen clara del interior de la paciente. Sin embargo, mis ojos aún están en mi mano, observando el bisturí manchado. Respiro profundo al ver cómo el color rojo tiñe mi guante y cae lentamente.
Mi corazón se acelera, mis piernas se debilitan y un calor incómodo recorre mi cuello. Cierro los ojos y respiro, intentando encontrar mi lugar seguro. Pero no hay nada. A lo lejos se oyen voces alteradas, el ambiente se vuelve denso y la ansiedad comienza a apoderarse de mí. El pánico. Como estar dentro de agua, mi cuerpo se enfría. Como ser golpeada en el pecho, me siento presionada. Becky, Frin sujeta mi mano, haciendo que abra mis ojos. La cirugía va a ser larga, puedes irte o quedarte. Ella toma mi mano, quitando el bisturí, ignorando a los demás. Te necesito estable si te quedas. Ya diste un paso, necesito más. La atención que ella me está dando me calma un poco, pues aunque siempre ha sido algo perfeccionista con su trabajo, se está dando la libertad de ser atenta a mis ataques, sobre todo porque sabe bien lo importante que es esto para mí. La tirana se gana mi respeto. Estoy bien, susurró bajando la mirada. Me quedo. Mi voz sale temblorosa, pero evito hacer notar el pánico que ahora mismo está en mí. Me quedo, repito, más para mí que para ella. No puedo huir, no puedo ocultarme. Necesito que esto pare. Solo me alejo unos cuantos centímetros, manteniéndome en silencio, observando cómo Frin hace todo tan perfecto, notando cómo su equipo la mira en silencio. Quiero eso en el futuro. Mis ojos concentrados en cada movimiento, mis dedos entrelazados, mi pulgar moviéndose en círculos en el dorso de mi mano. ¿Por qué me sucede esto? Pasaron los segundos, los minutos, posiblemente horas, y en cuanto noto cómo Frin mueve su cuello a los lados, viéndose algo tentadora para mí, sé que todo ha terminado. Mi cabeza está en otra dimensión, en otro mundo. No sé cuánto tiempo estuve allí de pie, en completo silencio. No sé cuánto tiempo pasó. No sé ni siquiera por qué tengo una sensación en mi pecho. No sé por qué la observo como si quisiera saltar sobre ella y tomarla. Al mirar mis manos, los guantes azules están llenos de un color ahora marrón, la sangre ya seca, esparcida por mis dos manos. Cierro nuevamente mis ojos y niego, evitando tener pensamientos fuera de lugar. Encárguense del informe que se debe hacer. La voz de Frin me saca de mis pensamientos, haciendo que la mire. Avisen a los familiares que todo salió a la perfección. Llévenla a la unidad de cuidados intensivos y que la monitoreen. Necesito que todo se maneje con completo cuidado. Habla firme para su equipo, desajustando el nudo en su bata. La observo en silencio, con mi cabeza inclinada. Heng, busca a la segunda persona que estuvo en el accidente y verifica que todo esté bien con ella. ¿Desde cuándo es tan atractivo que dé órdenes? Me encantaría que me dé órdenes a mí, en esos momentos. Vendré a firmar todo en un momento. Se aleja de la camilla. Señorita Armstrong. Parpadeo un par de veces, reaccionando. Venga conmigo, por favor, me pide. Miro a los demás, quienes están atentos a mí, y cuando Frin aclara su garganta, reaccionan, haciendo lo que se les ordenó. Camino detrás de ella. Al salir del quirófano, me quito los guantes y los tiro en la primera papelera de basura que veo. Luego, quito el cubrebocas de mi rostro, pues ya me sentía algo sofocada. Al sentir su mirada en mí, me giro. Ella está sin cubrebocas y sin guantes, con sus brazos cruzados bajo su pecho. Becky, vas a estar en mi equipo y por ende necesito comunicación con todos y cada uno. Habla firme, acercándose hasta donde me encuentro. Necesito, por favor, une sus manos, mirándome casi suplicante, que me digas exactamente lo que ocurre. No comprendo, hablo con sinceridad, escuchando su suspiro. Quizás los demás no notaron esto, pero yo sí. Se apoya en el borde de una mesa, casi sentándose sobre esta. Te paralizaste, te desconectaste por completo, no solo en la incisión, también durante la cirugía. No quería presionarte para el segundo corte, así que yo lo hice.
Trago saliva, sintiéndome avergonzada bajo su mirada. No escuchaste mi voz, ni la de los demás. De hecho, creo que no escuchaste o viste nada. Sé cómo funciona una laparoscopía, sé el procedimiento. Hablo rápidamente, pero Frin niega. Necesito comunicación. Ella habla firme. No puedes solo desconectarte de ese modo. Sé que te pedí control para tus ataques, pero es muy distinto la meditación a lo que ocurrió. ¿Qué estabas pensando? Ni siquiera yo lo sabía. Primero sentí un enorme pánico en mi cuerpo y tuve imágenes extrañas en mi cabeza. Luego me sentí en blanco, simplemente jugando con la sangre en mis manos, y luego solo quería besar a Frin y besarla completamente. Pero aquello no podía solo decirlo. ¿Por qué reaccioné de ese modo? ¿Qué se supone que ocurre conmigo? Te juro que no lo sé. Nuevamente suspira, bajando la mirada. Escucha, esto me pasa desde la universidad, no sé cómo, ni sé el por qué. Lo único que sé es que el miedo que siento es muy grande. Cubro mi rostro con mis manos, sintiendo una presión en mi pecho. ¿Desde cuándo pasa esto?, pregunta realmente interesada, y aunque al principio no quería revelar nada, algo en el ambiente, algo alrededor de nosotras, me decía que podía confiar en ella para confesar aquello. Desde hace 3 años o más, no lo recuerdo realmente. El silencio nos invade, pero es cómodo, por primera vez revelando algo que no había dicho a nadie más, ni siquiera a mis mejores amigas. ¿Has pensado en tomar terapia? Aquella no parece una pregunta de burla, de hecho, suena muy preocupada. Sabes, como médico, que si esas cosas pasan es porque tu cerebro está bloqueando un recuerdo. Lo sé, me exalto, cubriendo luego mi boca con mi mano, alejándome hasta estar cerca de una pared, pegando allí mi espalda y deslizándome por esta, llegando al suelo. No puedo tomar terapia. Tengo miedo de descubrir lo que ocurre conmigo. Tengo miedo de decepcionar a mis padres y mi familia. Abrazo mis rodillas, sintiendo mis ojos llenarse de lágrimas y un enorme nudo en mi garganta. Frin se acerca, colocándose en cuclillas, posando su mano en mi rodilla, mirándome. No vas a decepcionar a nadie, pero te estás haciendo daño. Ella habla bajo, así que me río. Lo dice la mujer que está hecha un caos como yo. Su mirada se vuelve seria luego de mis palabras. Vuelvo a cubrir mi boca y niego, cerrando mis ojos. Lo siento, susurro, enterrando mi rostro entre mis rodillas. No debí decir eso, lo lamento. Sí, Becky, estoy hecha un caos. Frin habla. Y sé que no me corresponde decirte lo mal que estás, pero creo que podemos arreglar eso, ¿no crees? La miro, dejando salir mis lágrimas. No sé qué pasa por tu cabeza, y claramente tú no sabes lo que pasa por la mía, pero esos impulsos que tienes son por una reacción de defensa que tiene tu cuerpo. No quieres aceptar que estás mal, y tu cuerpo así lo transmite. Yo sé que estoy mal, y por eso no soy tan impulsiva con mis actos. Soy una idiota, susurro, cerrando mis ojos, bajando la mirada. Ella me toma de la barbilla, elevando mi rostro. Soy un completo desastre, la decepción de los Armstrong. No eres una decepción, susurra. Solo eres alguien con muchas cosas en la cabeza, con muchos problemas allí que deben ser reparados. Pone un dedo en mi frente, golpeando con suavidad. Si no quieres arreglarlo, jamás vas a salir de este pozo en el que estás. Jamás superarás tus miedos. ¿Tú tienes miedo, Frin?, preguntó con curiosidad, mirándola a los ojos, abriendo los míos en sorpresa al observar su confirmación en su movimiento de cabeza. ¿De qué? Tengo miedo de que me quiten todo lo que tengo, susurra, tomando mi mano con la suya. Temo volver a hundirme con mis demonios y dejar que ellos me lleven por el mal camino. Acaricia mi mano. Temo mucho, Becky, pero me enfrento a ello, todos los días, susurra,
sus movimientos deteniéndose de golpe, suspirando y bajando la mirada. «Creo que eres increíble», susurro, observando cómo ella eleva su mirada, sonriendo con emoción. «Todo lo que hiciste allí», señalo con mi mano. «Naciste para esto, tu trabajo es admirable». «Es bueno saberlo», sonríe con orgullo. «Yo admiro lo que eres», inclino mi cabeza sin entender. «Eres una chica inteligente y talentosa, trabajas en todas las áreas y siempre estás atenta a todo. Tu inteligencia hace que retengas información para todo. Tienes talento, Becky, no dejes que tus miedos se apoderen de él». Muevo mi cabeza, sonriendo con sinceridad. «¿Me discutirás si te digo que vayas a casa y descanses?» «Lo haré, porque no me quiero ir». Frin se ríe y palmea mi rodilla, colocándose de pie. Luego extiende su mano, así que la tomo. Ella me ayuda a colocarme de pie. «Bien, entonces ve a la sala de descanso y tómate unos minutos, lo que necesites». Sin soltar nuestras manos, nos miramos a los ojos. «Debo continuar y firmar los informes. Me puedes encontrar en mi oficina». Bajo la mirada, observando nuestras manos unidas. «Lo hiciste bien hoy. Trata de no desconectarte», susurra en mi oído soltando mi mano. «¿Cómo lo hago?», pregunto, alejándome de ella. «Terapia». Giro los ojos, escuchando su risa. «O más meditación, lo que tú quieras». Me guiña, caminando hasta la puerta de metal. «La meditación estaría bien», respondo sonriéndole. Ella me mira por varios segundos y luego sale del lugar dejándome a solas. «Estás en un buen lío, Rebeca», hablo para mí, cerrando los ojos y golpeando mi frente con la palma de mi mano. Me quito el uniforme quirúrgico y dejo todo en su lugar, saliendo de aquel sitio para poder dirigirme a la sala de descanso. Esta se encuentra vacía y puedo darme la libertad de acostarme en el enorme sofá, soltando un largo suspiro. No podía creer lo que acababa de pasar. Pasé de sentir un enorme pánico en un momento tenso en cirugía, a tener pensamientos eróticos con la cirujana, como si aquello fuera normal. Sabía que estaba perdida, sabía que tenía mucho por explorar en mi cabeza, pero no comprendía cómo en un momento de desesperación todo se fue hacia la atención de Sarocha. Tal vez fue el hecho de que Frin estuvo atenta a mí, estando al tanto de no tener algún ataque allí mismo, y por eso tenía aquel tipo de pensamientos. No lo sé, pero todo no parecía normal dentro de mí, y aquello ya era preocupante. ¿Por qué tenía aquellas imágenes cada vez que veía un bisturí? ¿Por qué el pánico? ¿Por qué la sangre parecía ser entretenida entre mis manos? Cubro mi rostro con mis manos, soltando un fuerte suspiro y luego alejándolas, mirando el techo del lugar. Tenía que tomar terapia, estaba al tanto de ello, pero no quería. Simplemente tenía miedo de saber lo que se oculta ahí. Temía descubrir lo que verdaderamente pasaba. Temía saber la verdad y que posiblemente aquello sea un golpe fuerte para mí. Pero debía. Algo frustrada, me levanto del sofá y camino hasta la puerta, saliendo del lugar. Sentía que iba a enloquecer si continuaba allí, así que decidí caminar por el hospital, justo como lo hacía antes de la llegada de Sarocha, tratando de calmar mi mente. Al pasar por la sala de espera, me detengo de inmediato, observando cómo Frin está en cuclillas, hablando con una pequeña de unos 8 años posiblemente, quien está sentada en una de las sillas metálicas, siendo acompañada por una mujer mayor. «¿Entonces mi mami está bien?», pregunta la niña con inocencia. Me mantengo en mi lugar, cruzándome de brazos, observando la enorme sonrisa en la cirujana. «Ella está muy bien», habla Frin, con un tono de voz más suave. Sonrío ante aquello, pues es la primera vez que la veo interactuar con un niño. «Yo misma me encargué de que se colocara bien, pero tienes que ser muy cuidadosa». «¿Por qué?», pregunta con inocencia la niña, moviendo sus pies por la altura que la separa del suelo. «Porque ella tiene una herida que tiene que sanar,
pero en cuanto esté bien, puedes jugar con ella todo lo que quieras. La niña aplaude con emoción, mirando a la mujer mayor. ¿No la puedo abrazar? Frin nuevamente sonríe, y aquello hace que yo sonría también. Sí puedes, pero muy suave, como si abrazaras una nube delicada y esponjosa. Su explicación hace que suelte una risa, que llega a oídos de la cirujana, quien, al verme, sonríe mucho más. ¿Me prometes que cuidarás de tu mami mientras no estoy? Sí, la niña habla con emoción, chocando la palma de su mano con la de Frin. Gracias, doctora. La mujer mayor agradece, acariciando el brazo de la cirujana. Muchas gracias. No tiene que agradecer. Frin sonríe, poniéndose de pie para despedirse de ambas, caminando hasta donde me encuentro. La tirana tiene corazón. Hablo cuando ella está frente a mí, quien solo se encoge de hombros. Eres tú la única que no lo ve, susurra, mirándome a los ojos. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. Bajo la mirada, ignorando la sensación en mi estómago. Tal vez quería vomitar por tantas emociones. ¿Qué más hay que hacer por hoy? Cambio de tema, dando un paso hacia atrás para alejarme de ella. Revisiones de rutina, y estoy de turno, así que será largo. Muevo mi cabeza caminando a su lado. Nam y Heng notaron lo que llevo puesto. Rompo el silencio entre nosotras, haciéndola reír. Te dije que lo iban a notar. No, dijiste que los demás lo notarían, no mi equipo, habla segura. Ellos saben que siempre tengo un pantalón extra por emergencias, no saben nada más. Lo sospechan, nuevamente se ríe. Tú pareces no dejar la boca cerrada. Becky, no le digo a las personas con quién me acuesto, que ellos lo supongan es otra cosa. Se detiene, mirándome con una sonrisa torcida. Y que tú te pongas nerviosa ante eso, causa que ellos conecten las piezas. Se ríe, cruzando sus brazos bajo su pecho. Aprende a disimular un poco, señorita Armstrong. Me cruzo de brazos y frunzo el ceño suspirando. Eres una idiota, ¿lo sabías? Y tú eres una malcriada. Abro mi boca en sorpresa, pero ella la cierra con su mano. Pero aún así me encantas, susurra, caminando para alejarse. Me quedo de pie en aquel pasillo, observando la figura de la cirujana alejarse de mí. Balbuceos sin sentido salen de mi boca y mis mejillas se calientan, al punto de sentir incluso mis orejas con el mismo calor. Mi pecho se infla y la sensación en mi estómago se agranda. ¡Qué idiota es! Por supuesto que sus palabras me dieron náuseas, por eso aquella sensación.